A la una. Me escriben vecinos del Junquito, entre los kilómetros 16 y 21, habitantes del kilómetro 16 al 21 del Junquito, en especial la comunidad de Sabaneta Alta, donde residen mayormente abuelos y abuelas. Hemos aguantado 6 meses sin agua. Están pidiendo pues que se les dé respuesta a este planteamiento, que tienen 6 meses sin agua. Hacen un llamado pues a Hidrocapital para que tome las medidas necesarias a objeto de que se resuelva este problema, porque los camiones le están vendiendo el agua entre 4.000 y 5.000 bolívares a ellos, ¿no? Imagínense. Una barbaridad, pero es que el problema del agua es un problema nacional. Seguimos con Luis Emilio Rondón. Sí. Así que el problema del agua es un problema nacional. No hay que tú puedas evaluar una acción coherente por parte de Hidrocapital y entonces los cortes de agua se dan en todas partes, con las consecuencias que eso trae. Por ejemplo, en mi casa, el hidroneumático del edificio cada rato tiene problemas porque llega el agua y se va el agua. Es una circunstancia grave que vive Venezuela y que particularmente se vive en la región capital. Luis Emilio, volvamos a la política. ¿Por qué se ha demorado tanto la Mesa de la Unidad Democrática en dar los nombres de los candidatos por consenso? ¿O es que no se ha logrado el consenso o es que ese consenso es que los partidos ponen esos nombres? ¿Cómo funciona? No, eso... Una vez que escogimos los candidatos que van a las elecciones por elecciones primarias, queda la segunda fase, que es la fase del consenso. Eso es un proceso complejo, porque cada organización política aspira a tener a sus dirigentes más importantes representados en esa maqueta, y las regiones tienen sus aspiraciones naturales. Entonces, armar los intereses de los partidos y de sus líderes legítimos para ser diputados y para estar en la Asamblea Nacional, con los intereses de las regiones legítimos también de tener sus representantes en la Asamblea Nacional, hace que hay que hilar muy fino toda esa situación de consenso. Ya estamos prácticamente terminando, ha avanzado mucho la mesa en la definición y discusión de esas candidaturas y de la ¿Dónde están las piedras de tranca? Bueno, no, las piedras de tranca están como siempre en los más grandes, en Caracas, en Zulia, en Miranda, porque hay muchos dirigentes importantes con muchos méritos que ha hecho gran esfuerzo todo este tiempo y que a última hora es difícil ubicarlos. Por ejemplo, ¿qué pasa con Pablo Pérez, que fue candidato, fue gobernador, fue precandidato presidencial y lo tienen así como relegado a un nuevo tiempo, chicos? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no? ¿Y de dónde sacas tú que lo tenemos relegado? No sé, que no lo veo ahora en funciones. No, él está activo, estuvo este sábado acompañándonos en la marcha de solidaridad con Manuel Rosales en Maracaibo. Él es uno de nuestros dirigentes más importantes. ¿Va a ser candidato? ¿A la Asamblea Nacional? No, él consideró que no era su momento para ser legislador nacional. Yo creo que él mantiene interés en un proyecto político zuliano a favor de un nuevo tiempo. Es uno de nuestros dirigentes más importantes. Lo presentamos ante el país como precandidato presidencial, nada más y nada menos, para estas elecciones últimas. Así que también la gente escoge sus opciones. Y me parece muy serio y responsable, porque también es poco serio aquellos que se presentan de candidatos a todo el tiempo. Cuando hay cualquier cosa, ya son candidatos para todas las opciones. Eso genera mucha turbulencia y mucho malestar en los partidos. Ojalá que los dirigentes asuman con responsabilidad lo que cada quien le corresponde. Bueno, por aquí hay algunos comentarios, ¿no? Dice, por ejemplo, el secretario general de UNT, Luis Emilio Rondón, conversa con Vladimir Aragón. El presidente de México sabe full lo que yo sé de astronomía, dice Douglas Márquez. O sea, nada. Está dijo Kendo, alcaldesa del municipio de Zamora, en el programa de Vladimir Aragón. La estamos esperando. Aquí dice Jairo Sanguino también un comentario sobre el triunfo de la Vinotinto. Demostró que sí hay equipo, lo que no había era técnico, dice él. Eduardo Orellano, amigo, ¿qué opinas tú de la eliminación del cuaderno electoral en las futuras elecciones de la Asamblea Nacional? Eduardo, no sé si eso está decidido 100%. No, pero es que no tenemos las condiciones. Hasta que no tengamos las condiciones no sabemos qué va y qué no va. Nosotros aspiramos que sea en los mismos términos en los que se hizo el último proceso electoral, reforzando principalmente la observación internacional. Ahora, si el cuaderno es electrónico, si hay un cuaderno electrónico, ¿para qué tendría que haber un cuaderno electoral manual? Bueno, porque en caso de que sí se acordara. Yo creo que fundamentalmente para las auditorías. Nosotros tenemos que auditar el proceso, se hace regularmente, por eso el proceso tiene confiabilidad, porque hay elementos que permiten revisar los elementos que componen la mesa electoral para evitar cualquier tipo de trampillas o intenciones de manipulación de resultados. Y el CNE tiene que ser el primer interesado en que no haya
dudas acerca del resultado electoral. En consecuencia, nosotros creemos que debe mantenerse el mismo esquema electoral que hemos tenido en los Luis últimos Emilio, tiempos. ¿qué hablan los dos Luis Emilio chicos en la sobremesa, en la casa, en la visita familiar? ¿Hablan de estas cosas? Bueno, Luis Emilio el del CNE y Luis Emilio del Nuevo Tiempo. yo creo que al país le interesaría saber más qué hablan Vladimir y Ernesto en la sobremesa. Porque, Pero y Mario. bueno, y Mario, que es el decano del grupo, porque siempre los Y conocía mis los 5 tres hermanas, que juntos. si no las nombran me ponen brava. No, es verdad. otros Pero, dos hermanos, pero Jesús y la Ernesto y sobremesa, Tomás. nosotros intentamos hablar poco de nuestras responsabilidades personales cada uno. Claro, tenemos que comentar la situación del país. Es imposible que tú llegues a cualquier parte y la gente no te diga, este país se acabó. Y no es verdad que se acabó. Los países No no se vamos a acaban, permitir que se acabe. Pero la situación está tan difícil, está tan delicada, la situación económica, la situación social, lo que nos hace pues también tocar esas cosas, aunque procuramos más bien hablar de las cosas agradables de la familia, de los logros y de los éxitos y no de los desencuentros. Por aquí dice Carlos Andrés Naveda, país despolarizado, votando por candidatos no de la MUD ni del PSUV, ¿cómo lo analiza? Bueno, lamentablemente, y yo digo lamentablemente porque ojalá hubiera terceras opciones sólidas y firmes en el país que nos dieran una batalla más electoral más atractiva para el elector. Esas terceras opciones tienen un tufo muy gubernamental, algunas de ellas, y no hay que tú puedas decir que surgió un liderazgo como, por ejemplo, surgió en el Zulia, el compañero que fue importante, dirigente que después fue del MAS, Ome, ¿no? Luis Ome, que después Fallecido, un académico, lamentablemente. sí, y bueno, pero él generaba una expectativa social importante en ese conglomerado zuliano. Bueno, hoy no hay esa Pero fíjate que hay encuestas referencia. que muestran, el sector ese no sabe, no contesta, 17, 18% en algunos casos, ¿no? Sí, pero no tiene un líder. No es como, por ejemplo, se hablaba en España Ajá, de del que caso había de una Podemos, tercera opción con Podemos y luego con los otros grupos que surgieron, pero tenían un liderazgo y una presencia nacional. Aquí cuando Leopoldo López surgió, generó una expectativa, consolidó un partido, ganó unas cosas, tiene un espacio, es un líder, pero está en la mesa de la unidad. En consecuencia, lo otro que se observa que está ahí en fase creciente, en fase armándose, intentando presentarse como una tercera vía, pudiese ser una jugada de dirigentes políticos que aspiran a tener una aparición en el escenario político para lograr un efecto a favor de uno de los dos en disputa. No hay duda de que, como te dije, el país está altamente polarizado. Un lado está con el gobierno y otro lado está con la oposición. Y ahorita no se percibe, no se aprecia una tercera opción que pueda ser vigorosa y que pudiese nutrir el escenario político. Héctor Pérez, no desean ponerle fecha a las elecciones porque están seguros de que es la fecha de la gran derrota del chavismo en la Asamblea, dice. Sí, El así es. optimista dice por aquí, el gobierno se siente perdido, veo la oposición un tanto dormida, Venezuela necesita un cambio urgente. Jesús Daro Jaime dice, los políticos ellos mismos se hunden. El CNE dijo que las elecciones son para el último trimestre. ¿Cuál es la laraca? Lo mismo, el último trimestre comienza el 1 de octubre y termina el 31 de diciembre. ¿Le parece eso una cosa conveniente? La laraca no es en alaraca, es el ejercicio de nuestra responsabilidad para exigir una fecha. ¿Cuándo? De ese último trimestre. ¿Qué domingo vamos a convocar al país para que se pronuncie sobre la nueva Asamblea Nacional? Aquí dice Carlos Andrés Naveda, aquí en Paraguaná vamos con un tocayo tuyo, Emilio Herrera, ¿qué tal? Ajá. Aquí dice Ixamaría Lezamas de Puerto Ordaz, excelente líder. Estos enchufados del régimen le tienen miedo a Manuel Rosales, el líder del Estado Zulia. Roberto Machado, los caribes de Anzoátegui saben la fecha de las elecciones. Ya Maglio ya le pasaron el dato, no sé. Dice aquí Eduardo Arellano, Emilio, ¿qué opinas tú? Emilio no, Luis Emilio. ¿Qué opinas tú de que el BCB no publique los verdaderos índices de inflación? Bueno, es que todos estos son dramas concatenados que tenemos los venezolanos. No hay cifras oficiales de la situación criminal del país. No hay cifras oficiales de los elementos de inflación. No hay cifras oficiales. El Banco Central de Venezuela tiene por ley la obligación de informar a los venezolanos sobre la situación y funcionamiento del aparato económico del país y hace caso omiso de ello. No indica los elementos indispensables para ir fijando los correctivos a que haya lugar para que la economía no se descuaderne. Ya todo el mundo habla de que estamos a la puerta de una hiperinflación. Es decir, que se nos
vaya realmente la economía de las manos y que luego el proceso de recuperación es mucho más lento, mucho más difícil. Cuando nosotros hablamos con Felipe González en la Mesa de la Unidad, que estuvo recientemente haciendo actos de solidaridad principalmente con los detenidos en huelga de hambre, Leopoldo López y Ceballos, y con Antonio Ledesma, nos dijo, bueno, mira, si yo hice un análisis económico de Venezuela para aplicarse en febrero o marzo, hoy diría que esa estimación que yo había hecho hay que duplicarla en esfuerzo. Entonces eso nos dice lo difícil y lo grave que está el aparato económico y la poca cooperación que el Banco Central está prestando. Tenemos que hacer la pausa. Manuel Ruiz me dice por aquí, Manuel Ruiz. Mi Vladi, te estoy agarrando idea. Lees los mismos tweets de siempre. Es un gusto. Un abrazo. Bueno, mándame otro por ahí para leerlo. Pues. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al retorno me gustaría que conversáramos un poco sobre esta reunión entre Tom Shannon, Delcy Rodríguez, la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el presidente de Haití, Martelly. Ya venimos con Luis Emilio Rondón, porque no ha llegado la alcaldesa de Guatire. Hay lluvia.